y en el infierno está componiendo dembow. Limauas, escucha. Soporte. Me acuerdan a mí cuando yo me convertí. Yo quería hablar en lengua. Y yo imité a los hermanos que hablaban esa clase de lengua. Pero cuando empecé a estudiar las Sagradas Escrituras, el libro de los Hechos, en su capítulo 2, nos demuestra que las lenguas que se hablaban en el día de Pentecostés eran idiomas. La Biblia dice que hablaban los idiomas de aquellos hebreos que venían, de aquellos israelitas que venían de otro pueblo, de otro país, que habían nacido en ese país, y su lengua materna fue la que ellos aprendieron en ese país, o sea, con la que ellos nacieron, no la lengua hebrea. Entonces, sucedió un milagro, que Dios, para hablar su maravilla, o sea, para hablar de la maravilla del Señor, permitió a los apóstoles hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. Fue lo maravilloso. Hablar en otras lenguas que ellos no conocían, en otro idioma que ellos no conocían, fue a lo que impactó mucho a la multitud. Pero en nuestro tiempo, ¿hablan otro idioma? No. Esos dos muchachos hablan frases repetitivas, frases que ellos se han aprendido. Y Felipe quiere sugestionar a la gente, hablando, diciendo esa cosa para que la gente diga, bueno, este hombre de verdad que es un hombre espiritual. Pero el apóstol Pablo dice que es mejor hablar 5 palabras que la entiendan que 10,000 que no la entiendan. Entonces, lamentablemente, como en la iglesia de los Corintios, se pensaba que el que hablaba en lengua era más espiritual que el que no hablaba. Y estos dos muchachos, lamentablemente el caso, más principalmente Felipe, él es muy prepotente, muy arrogante y cree que sabe más que todo el mundo de la Biblia. Pero yo le doy un consejo porque son dos muchachos jóvenes y yo sé que ellos están buscando de Dios y que Felipe tiene una memoria fotográfica, que Dios se la bendiga. Si aprende versículo bíblico, aunque lamentablemente le da una mala aplicación a los versículos bíblicos. Este muchacho, si estudiara mejor las Sagradas Escrituras, fuera un tremendo evangelista, pero lamentablemente la persona que le instruyó lo ha instruido mal y él cree que sugestionar a la gente hablando en lengua y hasta llamarle perro a un hermano que él no está de acuerdo en la forma con que predica el evangelio está mal. La Biblia dice que hablarle en lengua es para edificación de la iglesia y para los amigos que no conocen de Dios entender la maravilla en su propio idioma. Por ejemplo, yo solo hablo español y no sé hablar inglés ni francés. Y si viene un grupo de francés y yo empiezo a hablar en su idioma, todo el que me conoce va a decir, wow, el varón está siendo utilizado por el Espíritu Santo. Y lo que yo le voy a hablar en francés es hablarle de la maravilla del Señor, porque eso es lo que dice la Biblia, lo que pasó en Hechos 2. Ellos hablaron de las maravillas del Señor. Incluso cuando Pedro tomó la palabra, sucedió uno de los milagros más grandes en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando Pedro tomó la palabra, que él habló, dice la Biblia que todo el que estaba ahí entendió. O sea que el Señor unió todas las lenguas en una sola. Cuando Pedro tomó la palabra y habló la maravilla del Señor, todos entendieron. Hay mucha gente que no saben esto, que cuando Pedro habló, Dios permitió que todo el que estaba ahí entendiera. Eso fue uno de los milagros más grandes de la humanidad.
Hay mucha gente que no entienden que el don de lengua, la primera vez que Dios lo usó fue en la Torre de Babel, cuando dividió las lenguas. Fue por un castigo. Las personas no entienden que el don de lengua es un don diferente. Que Dios, para mí, el don menos usado en este tiempo que estamos viviendo es el don de lengua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi iglesia fueron un grupo de americanos y le interpretaron 3 muchachos de inglés a español. O sea que no hubo necesidad de don de lengua. Otra cosa que le voy a decir, si estamos un grupo de dominicanos, todos somos dominicanos, ¿para qué Dios va a usar el don de lengua? Si todos somos dominicanos y no entendemos. Hay cosas que hay que analizarlas muy bien. El don de lengua es algo bien bonito, pero es cuando Dios lo quiere usar. Es un don que Dios da cuando Él quiere. Nosotros los seres humanos, nosotros siempre queremos resaltar entre toda la gente. Nosotros queremos resaltar, queremos que la gente nos vea y diga, wow, ese varón sí es espiritual. Por ejemplo, Pablo dice que mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. ¿Sabe? Que el que profetiza no simplemente hablar las cosas del futuro. No, profetizar es hablar las cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras. Cuando tú estás hablando de lo grande la grandeza que Dios hizo por nosotros, que tú dices, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, tú estás profetizando. Así que, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Mi consejo es para los más jóvenes y para los más adultos, lean las Sagradas Escrituras. El don de lengua es un don maravilloso, pero es poco usado por Dios en estos tiempos, porque no hay necesidad casi. Pero cuando Dios quiere, Él lo usa. Para mí todavía sigue presente el don de lengua. Lo único que las personas lo usan mal. Frases repetitivas que no dan ningún significado en ningún idioma. Eso no es don de lengua. Pablo es el mayor ejemplo de eso. Pablo dice que yo hablo más en lengua que todos ustedes, pero prefiero hablar 5 cosas que me entiendan y que la gente se edifique, porque los dones del Espíritu Santo son para edificación de la iglesia. Y si tú estás hablando en lengua y nadie te entiende, tú estás hablando frases repetitivas que no se entienden en ningún idioma, hermano, cállese y revísese, porque puede hacer que la fuente de eso sea su subconsciente al pasar tanto tiempo y al querer hablar igual que los otros hermanos. Hermano, estudie el libro de los Hechos, estudie el libro de los Corintios, para que usted pueda entender en realidad qué es el don de lengua. Dios le bendiga y Dios le guarde.